Muy bien. La semana anterior compartimos con la iglesia lo que creo es la meta del apóstol Pablo para con la iglesia de Colosas. Pablo tiene la meta de ver a Cristo formado en la vida de los hermanos de Colosas. Pablo quiere verlos perfectos en Cristo. Pablo quiere verlos maduros en Cristo, ver los verdaderos discípulos en Cristo. Y también vimos que para cumplir esa meta, Pablo se dio en cuerpo y alma para conseguir esta meta. Vimos también que esta termina siendo también la meta nuestra como iglesia. Nosotros tenemos la misma meta. Nosotros queremos ver o ser una iglesia de discípulos, de creyentes maduros, de creyentes perfectos en Cristo, que hagan otros creyentes, que hagan otros discípulos para la gloria de Dios. Y en esta tarea estamos también dispuestos a gastarnos de cuerpo y alma, como lo decíamos la semana anterior, para que al igual de Pablo podamos enseñar, amonestar, podamos predicar, podamos luchar y podamos trabajar ardientemente e incansablemente por presentar delante del Señor hombres y mujeres maduros en Cristo, hombres y mujeres que son lo que deben ser y hacen lo que deben hacer. Y en esta mañana, hermanos, vamos a enfocarnos en la segunda parte. Hace 8 días vimos el ser discípulo y hoy vamos a ver el hacer discípulo. Y yo recuerdo un adagio popular que dice: primero es uno que dos. Y yo creo que en este caso se aplica perfectamente. Es decir, hermanos, no es posible hacer discípulos sin antes ser discípulo. No es posible hacer discípulos de Jesucristo sin antes no ser discípulo de Jesucristo. Y la razón fundamental por la que afirmo esto es porque el hacer discípulos es una consecuencia, es un resultado, es un fruto natural de aquel que es un discípulo de Jesús. Es decir, hermanos, si los que estamos en esta mañana en este lugar profesamos ser cristianos, si los que estamos en este lugar decimos ser discípulos, decimos estar en Cristo, decimos que Cristo vive en nuestras vidas, entonces el resultado natural es que hagamos discípulos. No hacer discípulos podría mostrarnos entonces que quizás o no soy discípulo. Es decir, hermano, si usted dice ser discípulo de Jesús y no está siendo discípulo de Jesús, entonces lo que puede estar pasando es una de dos cosas: o usted no es discípulo de Jesús y por eso usted no hace discípulos, o usted es discípulo de Jesús y usted no está obedeciendo el mandato de Jesús de hacer otros discípulos de Jesús. Quiero que miremos el libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 35 al capítulo 10, versículo 4. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Capítulo 10, verso 1. Entonces, llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por su nombre Tadeo. Puede tomar su lugar. Permítame darle un poquito de contexto a este pasaje. El Evangelio de Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento y es con él comienzan las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, las buenas nuevas que han llegado a los pecadores. Es con Mateo
donde se comienza a anunciar que el reino de los cielos se ha acercado. También Mateo hace o es usado para hacer un puente entre el Antiguo Testamento y lo que se va a dar en el Nuevo Testamento. Y si ustedes empiezan a leer desde el capítulo 1 del libro de Mateo, se van a encontrar con que en la genealogía Mateo está interesado en mostrar que Jesús es descendiente de Abraham, es descendiente de David, y que a través de él es que se cumple las promesas de salvación para el pueblo y para los pecadores. Si ustedes siguen avanzando en el libro de Mateo, van a llegar al capítulo 3, donde aparece el tema del bautismo de Jesús. Si van al capítulo 4, van a encontrar la tentación de Jesús en el desierto y el comienzo del ministerio de Jesús. Si ustedes van al capítulo 4, verso 17, nos va a anunciar que Jesús tiene una tarea y es predicar el evangelio. Si ustedes van al capítulo 5 al capítulo 7, se van a dar cuenta que Jesús lo que hacía era enseñar, aparece el sermón del monte. Y si usted va al capítulo 8 y al capítulo 9 del libro de Mateo, se va a encontrar con una cantidad de referencias que hace Mateo sobre que Jesús estaba sanando a los enfermos, sanando a los que tenían diferentes dolencias. Y con esto nos introducimos al texto que vamos a estudiar. El verso 35 del capítulo 9 de Mateo dice: recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Qué hizo primero? Enseñar. ¿Qué más? Predicar. ¿Y qué más? Y sanar. Es decir, el verso 35 es un resumen, es un epílogo allí, es una conclusión, una síntesis de lo que él viene haciendo. Es decir, el verso 35 nos muestra la misión de Jesús. Jesús vino a predicar, Jesús vino a enseñar, Jesús vino a sanar toda dolencia, y otros pasajes hablan que Jesús también vino a libertar, sanar a los quebrantados de corazón, a libertar a los presos, a los que están en esclavitud. Esta predicación tiene como nombre llamados a ser discípulos. Hace 8 días hablamos de llamados a ser discípulos, pero esta predicación de hoy es llamados a ser discípulos. Y mi primer punto, quiero que lo miremos a la luz del verso 36. Un necesario sentimiento, verso 36. Y al ver las multitudes, tuvo que compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Yo quiero que usted se detenga en ese verso por un momento. Jesús, cuando ve las multitudes, tiene compasión de ellas. Saben, hermanos, parece ser que la compasión hacía parte del día a día de la vida de Jesús. Si ustedes miran el capítulo 6 de Marcos, verso 34, en la alimentación de los 5,000, también dice que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos y entonces les enseñaba. También les dio de comer, pero lo fue movido a compasión. Si usted va a Juan, capítulo 11, versículo 33, se va a dar cuenta que Jesús fue movido a compasión al ver a María llorando y al ver a la gente llorando por la muerte de Lázaro. Algunos dicen que Jesús lloró y se compadeció al ver la incredulidad del pueblo. Perdóneme, pero el texto no dice eso. Lo que el texto dice en Juan 11 es que Jesús, cuando vio que María lloraba por la muerte de Lázaro y que los que estaban alrededor lloraban por la muerte de Lázaro, dice él que se conmovió, se compadeció y lloró con ellos. Si usted va a Lucas 19:41, nos dice que Jesús, cuando está llegando a Jerusalén, al ver Jerusalén, se conmovió y lloró sobre Jerusalén. ¡Ay, Jerusalén!, dice el Señor Jesús allí. Es decir, hermanos, la compasión hacía parte de la vida y del día a día de nuestro Señor Jesucristo. La palabra compasión puede ser definida como misericordia, puede ser definida como sentir lástima por el dolor del otro. Puede ser definida, y me encantó esta definición, sufrir juntos. Encontré esta definición de compasión, sufrir juntos. Es ponerme al lado de, es unirme con el otro, llorar con el otro, sufrir con el otro, sentir lo que el otro siente. Inclusive, yo me atrevería a decir que tiene que ver con la empatía que uno siente por el dolor y el sufrimiento del otro. Hermanos,
Este es uno de los aspectos que a mí más me bendicen de la vida de Jesús. Un Jesús que se compadece de nuestra debilidad, que se compadece de nuestro dolor, que se compadece de nuestras realidades. Este Jesús de la Biblia es aquel que se compadece del dolor de las familias que perdieron a estos estudiantes allí en la Escuela General Santander. Es el mismo que se compadece del dolor de los familiares de los muertos, de los líderes sociales asesinados en Colombia. Es el mismo que se compadece de la realidad que puede estar viviendo el pueblo venezolano. Él se compadece. Él no pasa de largo. Él se compadece. Él no es indiferente al que sufre. Jesús está repleto de compasión por los que experimentan todo tipo de dolor, especialmente por los perdidos. Y yo quisiera que usted notara cuál es la razón de la compasión de Jesús. ¿Qué dice el verso 36? ¿Qué es lo que mueve a Jesús? ¿Qué es lo que inquieta o desarrolla esa compasión en Jesús? ¿Qué es? Ahí está la razón. Hay un porqué. Porque estaban desamparadas y dispersas las ovejas, como ovejas sin pastor, porque estaban sin dirección, sin guía, perdidas, desamparadas. Pero permítame, yo le muestro cómo estas dos palabras en otras versiones de la Biblia nos ayudan a tener un concepto total de lo que Jesús quería transmitir, o de lo que Mateo quería transmitir. La versión de las Américas, la Biblia de las Américas, estas dos palabras, desesperadas y dispersas, las traduce como angustiadas y abatidas. Si usted va a la Reina Valera 1909, la versión de 1909, las define como derramadas y esparcidas. Otra versión decía desparramadas, como tiradas en el suelo, como totalmente acabadas. La versión TLA, la traducción del lenguaje actual, la traduce así: gente confundida. Si usted va a la Nueva Traducción Viviente, lo traduce confundidas y desamparadas. Y si usted va a la Nueva Versión Internacional, lo traduce como agobiadas y desamparadas. Y la Dios habla hoy, la versión católica, la define como cansados y abatidos. Es decir, hermanos, ustedes pueden ver lo que Jesús está viendo. Pueden ver lo que Jesús está viendo en la gente que está a su alrededor. Este es un pueblo que está lleno de angustias, lleno de abatimiento, lleno de confusión. Este es un pueblo confundido, es un pueblo desamparado, es un pueblo desesperanzado, es un pueblo que está cansado, que está desparramado, algunos de ellos, como tirados en el piso, sin esperanza. Esta es la realidad del pueblo que Jesús está viendo, y esta es la realidad del mundo en que nosotros vivimos. Es decir, nosotros, aquí lo que cambian son los personajes, pero las realidades, el sufrimiento y las circunstancias que se viven siguen siendo las mismas. Hermano, solo basta que usted eche una mirada a su alrededor. Mire por un momento, piense en sus vecinos, mire a su familia, mire hacia sus compañeros de trabajo, mire hacia nuestra ciudad, mire por favor hacia nuestro país, o mire hacia las naciones vecinas, y lo que usted va a encontrar en todo nuestro alrededor es gente que está sufriendo todo el tiempo por las consecuencias del pecado y de su separación del Señor. Gente cansada, gente angustiada, gente desesperanzada, gente desparramada, gente en el suelo. Y yo le quiero preguntar, hermano, dice que Jesús, al ver la multitud, al ver la gente, sintió compasión. Yo le quiero preguntar, ¿qué ve usted a su alrededor? ¿Qué es lo que usted ve? ¿Qué es lo que usted ve en cada uno de estos estadios? ¿Qué es lo que usted ve en su familia? ¿Qué es lo que usted ve en los amigos? ¿Qué es lo que usted ve en los compañeros de trabajo, en la ciudad, en el país? ¿Lo que usted ve es paz? ¿Usted lo que ve es esperanza, tranquilidad, gozo, sanidad? Yo no creo, hermano. Lo que estamos viendo en nuestro país es dolor y es sufrimiento por aquellas familias que perdieron un ser querido en el acto terrorista que hubo en Bogotá. Sufrimiento que experimentan las personas que han perdido sus familiares con la muerte de los líderes sociales. Yo lo que veo, hermanos,
es dolor, confusión, gente agobiada por la situación que está viviendo en Venezuela en este momento. ¿Qué es lo que yo veo? Yo veo muchachos perdiéndose en las drogas, en el alcohol. Lo que veo son familias destruyéndose a pedazos por diferentes razones. Por pecado, por adulterio, por orgullo, por infidelidad, por infinidad de situaciones. Lo que veo son hogares, parejas, matrimonios acabándose, familias destruyéndose completamente. Lo que veo son personas suicidándose. Hace solo una semana despertamos, o bueno, en la tarde, con la noticia de que un famoso periodista deportivo se había suicidado en la variante aquí en Ibagué. Ibagué tiene una de las tasas más altas de suicidios del país. Yo lo que veo es gente suicidándose. Y yo quiero decirle, hermano, permítame hacer un paréntesis acá. Tenga cuidado, por favor, con lo que pone en Facebook o en las redes sociales. No es posible que los cristianos, frente al dolor de una familia que ha perdido un ser querido porque se ha suicidado, porque ha perdido la esperanza, porque no pudo con su dolor, con su desesperanza, con su tristeza, con su depresión, con su falta de esperanza en un cambio, no es posible que los cristianos, en lugar de dar esperanza, terminen colocando, se fue para el infierno. Porque los que se suicidan no heredarán el reino de Dios. Por favor, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Yo lo que veo es gente matándose unos a otros. Y pareciera que en nuestro país, que parecía que la horrible noche había cesado un poco, parece que hemos vuelto a despertar la horrible noche en Ibagué, con muertos, secuestros, guerras. ¿Saben qué veo yo? Un país lleno de odios, un país lleno de venganza, un país que no quiere perdonar, un país que no quiere realmente vivir en una propuesta de paz. Yo veo un país orgulloso, altivo y arrogante. Lo que veo es una sociedad injusta, corrupta. Lo que veo son deseos de venganza. Lo que veo es una sociedad confundida, angustiada y desesperada. Lo que veo es una sociedad necesitada del buen pastor que les guíe a delicados pastos, a otros escenarios. Lo que veo son las ovejas perdidas del Señor que necesitan reconciliarse con su pastor para que su realidad cambie. Lo que veo es que Jesús fue movido a tal compasión que vino a morir en la cruz para sacarlos de esa condición y llevarlos a experimentar su vida, su paz. Yo no he venido, dice el Señor allí en Juan capítulo 10, el diablo viene o el ladrón no viene sino a matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Lo que Jesús hizo, mis amados hermanos, fue venir a morir en la cruz por amor. Su compasión lo movió a venir a morir en la cruz para sacarnos de muerte a vida, de tinieblas a luz, del caos a aquello que es excelentemente bueno. Lo que hace Jesús es venir a morir por aquello que no era, por aquello que no es, para traer esperanza, a sanar a los quebrantados de corazón, a abrir las cárceles, a dar libertad a los cautivos. Eso vino a hacer Jesús, a proclamar el año agradable del Señor. Todo esto que estamos viendo, todos estos angustiados, cansados, desesperanzados, son ovejas perdidas, ovejas sin pastor. Él vino para que su sufrimiento no continúe, para que su agobio no continúe, para que su cansancio no continúe. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, dice el Señor. Él vino para que su sufrimiento no continuara eternamente. Hermanos, si usted y yo no llevamos el evangelio a estas personas, entonces los estamos condenando a que continúen en su agonía, a que continúen en su desamparo, a que continúen en su cansancio, a que continúen en su dolor y su sufrimiento eternamente. Necesitamos esa compasión que había en Jesús por los perdidos. Necesitamos identificarnos con los que sufren. Necesitamos sufrir con los que sufren. Necesitamos identificarnos con la gente que está cansada, con la gente que está agobiada, con la gente que ha hecho pedazos su vida, con la gente que tiene destruida su familia. Necesitamos identificarnos
con aquellos que están desparramados, tirados en el piso. Necesitamos la misma capacidad que tuvo Jesús para ver detrás del pecado del hombre el sufrimiento del hombre. Mire, hermanos, nosotros tenemos la tendencia a volvernos muy fariseos. Aflora el fariseo que llevamos por dentro. Apenas medio poquito empezamos a conocer del Señor y a andar un poco mejor de lo que andábamos, y nos paramos en la posición de señalar al otro, y hablamos de los adúlteros, y hablamos de los impíos, y hablamos de los borrachos, y hablamos de los corruptos, pero no entendemos que detrás de ese corrupto, detrás de ese borracho, detrás de ese adúltero, detrás de ese ladrón, detrás de ese muchacho en drogas, detrás de ese alcohólico, hay un hombre, hay una mujer que sufre por las consecuencias de su propio pecado. Yo vengo masticando esto toda la semana. Y esta mañana salí con mi perro, como acostumbro, temprano. Y cuando iba saliendo del conjunto, yo vivo en una torre, unas torres. Iba yo saliendo y vi unos muchachos amanecidos en un apartamento borrachos. Había de todo ahí. Entonces voy llegando a la portería y le digo al vigilante: oiga, José, qué peligro, porque la muchacha, los apartamentos donde vivimos, tiene una reja. La sala tiene como una reja que es como una especie de balcón. Esta muchacha estaba sentada de espaldas sobre la reja. Cuando yo la vi, yo dije: Señor, por favor, no permitas que se vaya a caer, porque donde se vaya de para atrás. Entonces le digo al vigilante: uy, hermano, qué peligro, ¿qué hacemos? Yo: no, don Diego, ojalá se caiga, para que dejen de fregar. Yo me imagino de que no lo dejaron dormir toda la noche. Soy un vigilante. Cuando yo iba a hacer ejercicio a Confenalco, que acá hay varios de Confenalco, hace muchos años, no los vigilantes de ahora, hace muchos años, llegué yo a las 6 de la mañana a hacer ejercicio y estaban hablando los dos vigilantes, el que entraba y el que salía. Y el reporte del que salía al que llegaba le decía: no, hermano, esta gente no deja dormir. No puedo dormir nada, estoy amanecido. Como yo vengo masticando este texto, yo lo que pensé fue: detrás de esos muchachos alcoholizados, drogados de pronto, no sé, hay un muchacho que está buscando algo, que está sufriendo. Hay un muchacho que está buscando saciar en su vida lo que no ha podido saciar por fuera. Es decir, no los vi como los borrachos, muchachos perdidos, terribles, alcohólicos, pecadores, inmundos. Los vi esta mañana como ovejas sin pastor. Necesitamos la misma capacidad de Jesús para poder ver que detrás de cada hombre pecador hay un hombre y una mujer que sufre. Que detrás de cada pecador hay una oveja perdida que puede, a través de la predicación del Evangelio, llegar a ser parte del redil. Y yo quisiera preguntarle, hermano, ¿cómo ve usted a los drogadictos? No me responda, son preguntas retóricas. ¿Cómo ve usted a las prostitutas? ¿Cómo ve usted a los ladrones? ¿Es usted los que se goza y comparte en Facebook la manera como los despedazan a golpes? Porque el que hierro mata, hierro muere, y porque es que los ladrones no heredarán el reino, y entonces usted los comparte y dice amén, gloria a Dios, porque los matan. ¿Cómo los ve? ¿Cómo ve usted a los corruptos? ¿Cómo ve usted a los mentirosos? ¿Cómo ve usted a los adúlteros? ¿Cómo ve usted a los fornicarios? Y yo quiero que usted recuerde esto: ¿no éramos nosotros exactamente eso y más? ¿No éramos nosotros igual de adúlteros, fornicarios, mentirosos, engañadores, pecadores? Y la gracia de Dios se manifestó y el Señor no vio, dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo mentirosos, adúlteros, borrachos, mujeriegos, perdidos, de todo, Cristo murió por todos nosotros.
Bendito sea el Señor, que no se quedó viendo solamente mi pecado, sino que vio detrás de mi pecado, detrás de mi necedad, una oveja perdida en busca del pastor. Necesitado del pastor, necesitado de dirección. Necesitamos pedir al Señor que nos dé mucho más de su compasión por los perdidos, por los que sufren. Necesitamos sentir su pasión por aquellos que andan sin pastor. En segundo lugar, verso 37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Este segundo punto es una sorpresiva petición. Yo quiero que usted note lo siguiente. La compasión de Jesús lo mueve a hacer algo. ¿Cuál es la reacción de Jesús? ¿Qué le pide Jesús a los discípulos? ¿Qué? Que oren. Que oren, pero yo quiero que usted se detenga. ¿Saben qué me llama la atención? Que lo más obvio es que al ver el dolor, el cansancio, el agobio, el desespero, la confusión, Jesús le hubiera dicho a sus discípulos: oiga, oren por los cansados, oren por los agobiados, oren por los perdidos, oren por los confundidos, oren por los perdidos. Pero eso no es lo que dice Jesús. Eso no es lo que dice el texto, hermanos. Yo quiero que usted note cuál es la preocupación de Jesús. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Quiénes son el problema? ¿Los perdidos o los discípulos? La preocupación de Jesús no es por los perdidos. La preocupación, escuche bien, la preocupación de Jesús no es porque los perdidos no vengan a Cristo. La preocupación es porque los discípulos no están yendo a ellos. La preocupación no es porque los perdidos viven como viven. La preocupación de Jesús y el llamado de Jesús es porque la iglesia, los discípulos, no están yendo hacia ellos. Es decir, hermanos, según Jesús, el problema en este relato no radica tanto en el hecho de que la gente perdida esté sufriendo las consecuencias propias de su pecado. El problema no radica allí. El meollo del asunto no es ese, sino en el hecho de que sus discípulos están en quietud y en indiferencia frente a ese dolor. Razón tiene entonces Martin Luther King, cuando dijo, abro comillas: no me preocupa tanto la gente mala, sino el espantoso silencio de la gente buena. No me preocupa, este es un hombre de Dios, Martin Luther King. Es un hombre de Dios, es un predicador. No me preocupa tanto la gente mala, dice él, sino el espantoso silencio de la gente buena. Este es el problema de fondo. La iglesia no está haciendo aquello que le corresponde hacer. La iglesia no está saliendo, la iglesia no está enseñando, la iglesia no está predicando, la iglesia no está sanando. La iglesia no está haciendo aquello por la cual fue salvada. Necesitamos reconocer que hoy somos ovejas del Señor por su gracia y que somos lo que somos por Él y para Él. Cristo nos ha salvado. Cristo está en nosotros. Cristo nos ha hecho sus discípulos para que hagamos otros discípulos. Hoy somos ovejas de su prado para el bien de los perdidos. Hoy Cristo está en nosotros para el bien de los cansados. Hoy Cristo está en nosotros para el bien de los que sufren. Para todos aquellos que andan como ovejas sin pastor. Usted y yo hemos sido salvados por la gracia del Señor para el bien de los demás. Mire lo que dice Primera de Pedro 2:9. Usted lo conoce. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y ojo con el verso 10. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro pueblo, en otro tiempo no erais pueblo, que en otro tiempo estabais en las tinieblas. Hermano querido, no fuimos salvados para jugar a la iglesia. No fuimos salvados para convertirnos en consumidores del entretenimiento cristiano. No fuimos salvados para ser simples espectadores de la fe que decimos profesar. No fuimos salvados para estar metidos en las cuatro paredes de nuestra congregación o en las cuatro paredes de nuestras casas. No, fuimos salvados para anunciar. Fuimos salvados, fuimos hechos discípulos para ser otros discípulos. Hermano, de esto se trata nuestro peregrinaje por esta tierra.
Si somos discípulos, entonces, indefectiblemente, somos llamados a ser otros discípulos. Y aquí yo le quiero hacer la pregunta. ¿Tiene usted discípulos? ¿Tiene usted discípulos de Jesús? ¿Está usted en la tarea de predicar? ¿Está usted en la tarea de enseñar? ¿Está usted en la tarea de sanar a otros? Y debemos preguntarnos entonces, hermanos, si no estamos haciendo discípulos, si usted no tiene discípulos, si usted no está haciendo discípulos, entonces debemos preguntarnos, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón para que no hagamos discípulos? Si se supone que un discípulo hace discípulos de manera natural. Ese es el fruto natural. Usted no tiene que convencerse de esto. Ese es el problema. Por eso nosotros tenemos que trabajar en nuestra identidad en Cristo, de quiénes somos en Cristo. Porque mientras nosotros no sepamos quiénes somos en Cristo y no seamos lo que debemos ser, entonces no vamos a hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer. ¿Cuál es la razón por la cual no hacemos discípulos? Yo creo que pueden haber tres posibles, o dos mejor. La primera es porque puede haber personas en este auditorio que creen ser discípulos de Jesús, pero realmente no lo son. Tienen apariencia de piedad, como dice Pablo a Timoteo, pero con su vida niegan la eficacia de él. Es decir, nunca han recibido realmente a Cristo. Es decir, no han nacido de nuevo, no están en Cristo, Cristo no es su Señor, tampoco Cristo es parte de su vida. Por consiguiente, no pueden dar de lo que no tienen. ¿Recuerdan lo que dijimos anteriormente? Que hacer discípulos es un resultado natural de ser un discípulo. Hay un dicho popular por ahí que dice, no se le puede pedir peras al olmo. ¿Sí o no? Si no es discípulo del Señor, tampoco hará discípulos del Señor. Hermano, cuando uno es discípulo del Señor, mejor, cuando uno es discípulo de algo, porque usted sabe que hoy hay discípulos de todo. La extrema derecha de este país tiene unos discípulos bien entrenaditos. La extrema izquierda de este país tiene sus discípulos bien entrenaditos también. El extremo centro de este país también los tiene. Pero hay discípulos en todo, no solamente en la política. En todo. Se encuentra ahora discípulos del veganismo, por ejemplo. Del vegetarianismo. Hay discípulos de la carne. ¿Sí o no? Yo fui un discípulo de la Coca-Cola hasta hace unos meses. Y fui un discípulo convencido que hice otros discípulos de la Coca-Cola. Pero escuche bien, cuando usted realmente ha conocido a Cristo, cuando usted realmente es discípulo del Señor, cuando Cristo es su Señor, cuando Él hace parte de su vida, usted no tiene que esforzarse ni para orar, ni para leer la Biblia, ni para predicar, no, se le sale por todas partes lo cristiano que es. Usted habla de Cristo. Eso pasa con cuando uno está enamorado. ¿Sí o no? Que uno no para de hablar, y no para de hablar, y no para de hablar del ser que ama. Lo mismo pasa con Cristo. Cuando Cristo es mi Señor, cuando yo soy discípulo de Cristo, yo quiero hablar de eso, y hablo. Pero cuando Él no es mi Señor, cuando Él realmente no hace parte de mi vida, cuando yo no soy discípulo de Cristo, cuando Él no es lo más importante de mi vida, nunca lo menciono. Usted no tiene que convencerse para hablar, usted necesita ser discípulo de Jesús para poder hacer discípulos de Jesús. Mire, hermanos, a mí me impresiona, y quiero hacer una aclaración acá. Yo no tengo ningún problema con todos los live que venden, pero quiero poner un ejemplo para extraer el principio que quiero mostrarles. Yo vi un meme donde aparece un testigo de Jehová golpeando en una puerta y un vendedor de Herbalife que le abre. Duelo de titanes se llama el meme. Y entonces el testigo de Jehová le dice, vengo a traer tu mensaje. Y el otro le dice, entre que yo le digo, ¿cómo? Yo conozco personas que están en Herbalife o en cualquiera de estos lives, especialmente Herbalife, conozco a alguien en particular. Esa persona habla
respira Herbalife. ¿Sabe qué hace esta gente? Esta gente está convencida que Herbalife tiene el poder de transformar su vida, su familia, sus finanzas. Todas las áreas de su vida pueden ser transformadas. Y quiero otra vez decirlo, no tengo nada contra Herbalife, ni contra ninguno de los live. ¿Me van a entender? No tengo nada. El punto es este: si alguien habla con tanta pasión, si alguien habla con tanta convicción, si alguien habla y habla y habla y habla y presenta un producto como la salvación para todos sus males, nosotros que tenemos la verdad, que tenemos al único que puede cambiar la realidad del caos en el que están, de la tristeza, de la amargura, de la esclavitud, y llevarlos a vivir vida en abundancia, ¿por qué callamos? ¿Por qué callamos? A mí me dan ganas a veces de decirle a estos de Herbalife que oren por nosotros. Venga, hermano, ore para que nosotros seamos como ustedes en esto. La otra posible causa es que aunque usted es discípulo del Señor, está demasiado inmerso en la dinámica cómoda de la iglesia de hoy, pensando que la iglesia es simplemente tener alabanza, tener buena prédica, tener buena consejería, espacios agradables de actividades eclesiásticas, pizza en la tarde, comida con los hombres, cosas de ese estilo. O quizás están tan ocupados en vivir cómodamente sus propias vidas, están tan apoltronados en este mundo, haciendo tesoros en la tierra, o cumpliendo sus sueños, que no tienen tiempo, ni disposición, ni les interesa cumplir con la gran comisión que el Señor les encomendó. Hermano, ¿en cuál grupo está usted? O usted es de los que no son discípulos, aunque lleve años en la iglesia, o usted es de los que sí es discípulo, pero no está haciendo discípulos, o usted es de los que es discípulo y está haciendo discípulos. ¿En cuál grupo está? Hermano, no podemos hacer otra cosa diferente de lo que el Señor nos mandó. Esto tiene que cambiar en esta iglesia. Es la iglesia la que tiene que hacer discípulos. Es hora de que la vid haga lo que el Señor le ha llamado a hacer por el bien de los perdidos. Es hora de que la iglesia se despierte, hermano querido. Es hora de que la iglesia salga y vaya tras las ovejas perdidas de Israel, que vaya tras aquellos pecadores, ovejas perdidas, para que vengan al redil y puedan adorar al Dios que los salvó. Querido hermano, ¿cuál es la propuesta del Señor? Oren, oren. Y la segunda pregunta es, ¿oren por quién? ¿Por quién? En otras palabras, ¿ore por quién? No me hable de ellos. No, los discípulos están muy allá. Por mí. Oren por usted. Jesús les está diciendo, oren para que cambien, para que despierten, para que sean impulsados a hacer lo que tienen que hacer. Oren por la iglesia para que la mies pueda ser recogida. Oren al Dios, al dueño de la cosecha, para que envíe recolectores. Ore para que usted sea el recolector, para que usted sea aquel que responde o la respuesta a la oración que se está haciendo. Que el Señor nos impulse cada día a gastar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros talentos, y aprovechar cada oportunidad que el Señor nos otorgue para cumplir con la misión que Él nos ha encomendado. Necesitamos orar por nosotros mismos, hermanos, para que ocurra el milagro de despertarnos, para no perdernos la oportunidad de llevar esperanza con el Evangelio de Jesucristo a los cansados, a los agobiados, a los desparramados, a los confundidos, a los que sufren. Hermano, la gente está esperando, hermanos. Nosotros no podemos esperar a que la gente venga acá. No es esto, no podemos esperar. Por eso la inquietud de Jesús no es porque la gente esté perdiéndose. Uno todo el tiempo está diciendo, pero mire cómo está este mundo, mire cómo está de terrible. Las drogas, el alcohol, la corrupción, la maldad, los robos, la mentira. El mundo ya está terrible. Querido hermano, el problema no es que el mundo esté así. El problema es que la iglesia esté así.
Es que la iglesia no despierte, es que la iglesia no haga, es que la iglesia no actúe. Yo le decía ayer a los chicos en el grupo de jóvenes, ayer en la enseñanza de la tarde, yo le decía, alguien me dijo una vez, pastor, qué rico fuera un conjunto residencial donde estuviéramos todos los de la iglesia. Y yo le dije, ay, no. Pero es que no se trata de eso. Yo no te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del mal. ¿Cómo vamos a hacer sal si no estamos allá? ¿Cómo vamos a hacer luz si no estamos allá? Tenemos que vivir en los conjuntos donde vivimos, estudiar en las universidades donde estudiamos, privadas, públicas, colegios privados, públicos, porque tenemos que llevar esperanza allí. ¿Sabe qué le dijo a mi esposa el viernes que inició clase en el colegio donde dictamos clase? Un estudiante con arete, un estudiante que uno podría pensar que está en problemas. Le dijo a mi esposa, profe, ¿por qué no empieza con una oración? La gente está buscando algo, pero necesitamos que la iglesia haga lo que tiene que hacer. A no ser que usted tenga la firme o el firme propósito de llegar de incógnito al cielo. Nadie puede saber que yo soy cristiano, que yo voy a una iglesia, que yo leo la Biblia. Ven, te vimos entrar a una iglesia. Ay, no es una iglesia. Ahí funciona un comedor de niños y ahí dan conferencias, superación, autoayuda, del rinoceronte que está en ti, esas cosas. Hermano, ¿en cuál grupo está usted? Y por último, un urgente llamado. Mira lo que dice el verso 10, capítulo 10, verso 1. Entonces, llamando a sus 12, les dio autoridad sobre los espíritus para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Verso 5, los envió Jesús y les dio instrucciones. Usted se va a dar cuenta que Jesús los manda a hacer exactamente lo que Jesús hacía. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuál fue la respuesta a la oración que ellos mismos hicieron? ¿Ah? Jesús les dijo, oren por obreros. Y yo me imagino a los discípulos obedeciendo. Señor, envía obreros. Señor, levanta obreros. Levanta obreros. Señor, levanta hombres y mujeres que estén dispuestos a servirte y a predicar el evangelio. Y mire lo que pasa, verso 10. Capítulo 10. Entonces, como que no es que toques cambiarlo arriba, pero fresco, ya. Suframos el evangelio. Escuche, gracias Javi. La respuesta a la oración, ¿quiénes eran? Ellos mismos. Les dice, rueguen, pidan, oren por obreros. Entonces los envió. ¿Saben que esa palabra enviar puede ser usada también cuando habla de echar fuera demonios? Es decir, en otras palabras, los echó fuera a los discípulos. Yo me imagino los discípulos, Señor, envía obreros. Señor, ayúdale al pastor, ayúdale a los hermanos del consejo, que ellos puedan ir. Y el Señor, van ustedes. Eso es como el que ora, ve a una familia de la iglesia en necesidad, ve a un vecino en necesidad, ve a una familia en necesidad y empieza a orar. Señor, qué dolor, lo siento, no, se me quitaron las ganas de comer, no, horrible. Señor, envíales comida. Señor, toca el corazón de alguna persona para que vaya y les lleve comida. ¿Cuál cree usted que es la oración aquí? Señor, me duele la realidad de mi hermano. Está aguantando hambre. Señor, envía obrero. Y el obrero soy yo, Señor. Yo voy y le llevo comida. Yo voy y le llevo mercado. Yo voy y hago. Es como algunos que, pastor, lo quiero invitar a mi casa para que le predique el evangelio a mi familia. El obrero es usted. En su trabajo el obrero es usted. En su casa el obrero es usted. Usted es la respuesta a la oración. Debemos estar dispuestos, hermanos, a ser nosotros mismos la respuesta a la oración, de despertarnos y salir a cumplir la tarea que el Señor nos ha encomendado. Como dijo un anciano pastor,
Cuando un hombre ore por una cosecha de maíz, el Señor espera que diga amén con un asadón en la mano. Es urgente el llamado a salir. Es urgente echar fuera, hermano, de este lugar. Si no hacemos lo que tenemos que hacer, si no predicamos, si no salimos, la gente seguirá en sufrimiento. La gente seguirá en dolor y en angustia y en cansancio. Hermano, el problema más grande no está afuera en la sociedad. El problema más grande no está afuera con la gente perdida en sus diferentes pecados. El problema está adentro. El problema es una iglesia que no sale. El problema es una sal que no sala. El problema es una luz que no alumbra. El problema somos nosotros. Por eso dice por ahí un refrán: a Dios rogando y con el mazo dando. Ore, claro que sí, ore. Pero vaya, pero salga. Nuestro punto de partida debe ser la oración. Pero tenemos que salir a obedecer al Señor. Jesús lo dijo al irse: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautíceles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enséñeles todas las cosas. Hermano, recuerde esto, el énfasis no es ir, porque uno puede ir y no hacer discípulos. El énfasis es hacer discípulos. Pero yo quiero recordarle que no se hacen discípulos microondas, que no se hace un discípulo de la noche a la mañana. Pablo en Hechos 19 duró 2 años enseñando cada día. Luego en Roma, en su casa por cárcel, dura 2 años enseñando. Y cuando usted va a Marcos capítulo 3, versículo 16, va a encontrar que Jesús, versículo 14, que Jesús estuvo con ellos, durmió con ellos, caminó con ellos por 3 años para enviarlos a predicar. Es decir, hermano, hacer discípulos implica esfuerzo, implica tiempo, implica un proceso. No se forma un discípulo de la noche a la mañana. Por eso no basta con que usted los invite a la iglesia el domingo. Tiene que seguir predicándoles, tiene que enseñarles, tiene que sanarles, tiene que libertarles. Yo quiero pedirles por favor que noten que el verso 35 dice: recorría Jesús todas las aldeas predicando, enseñando y sanando. Y si usted lo nota, es exactamente lo que le llama a hacer los discípulos. Jesús manda a sus discípulos a hacer lo que Él está haciendo. Vaya y sanen, vaya y prediquen, vaya y enseñen. Jesús no pide nada que Él mismo no haya hecho. Aquí está el paralelismo entre Jesús y sus discípulos: predicar, enseñar y sanar. Cristo vino para que su pueblo haga lo que Él hizo. Hermano, la misión no se hace encerrados en la casa. La misión no se hace encerrados en esta capilla. Hay que salir, hay que esforzarnos e ir y predicar, enseñar y sanar. Tenemos autoridad para hacerlo. Somos sus embajadores. La gente está sufriendo por las consecuencias de su pecado. Y la esperanza que tienen, la tienen en la persona de nuestro Señor Jesucristo y en la iglesia. Que la iglesia haga lo que tiene que hacer. Yo ruego al Señor que Él ponga puntillas en las sillas para que nos saque de acá a ir y predicar el evangelio y hacer discípulos. Es tiempo de salir. Juan capítulo 10, verso 16: tengo otras ovejas que no son de este redil, a estas también me es necesario traerlas. No podemos esperar que nos lleguen, hay que ir, hay que hablarles, hay que enseñarles, hay que orar con ellos. Y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Es tiempo de ir, es tiempo de que nosotros seamos la respuesta a la oración de obreros para recoger la cosecha. Es tiempo de salir de la comodidad, es tiempo de esforzarnos por ver hecha una realidad de que esta sea una iglesia de discípulos que hace otros discípulos para la gloria de Dios. Y yo quiero